Mateo comenzaba sus días de la misma manera, suspirando con fastidio. El despertador sonaba, y lo primero que pensaba era: otro día más, seguro algo saldrá mal. Y como si el universo quisiera darle la razón, efectivamente las cosas iban mal. Si salía tarde de casa, el transporte pasaba justo en ese instante. Si compraba café, se le derramaba encima. Si entregaba un trabajo en la oficina, siempre había un error que lo hacía quedar mal. La gente a su alrededor empezó a notarlo. Algunos decían: con Mateo todo es un problema. Otros comentaban en silencio: siempre anda de malas. Lo curioso es que no siempre las cosas eran tan graves, pero su mirada negativa las magnificaba. Un pequeño tropiezo se convertía en tragedia. Un comentario sin importancia se transformaba en una ofensa. Un contratiempo normal parecía, en su mente, un castigo del destino. Con el paso del tiempo, Mateo se encerró en un círculo vicioso. Entre más negativo era, más situaciones malas vivía. Y entre más malas situaciones se enfrentaba, más confirmaba su idea de que la vida lo odiaba. Se quejaba de todo, del clima, del tráfico, de sus vecinos, de sus compañeros, de sí mismo. Pero lo más triste era que, en el fondo, Mateo había dejado de esperar cosas buenas. Él se decía a sí mismo: ¿para qué ilusionarse? Si al final, todo sale mal. Esa frase era su lema, y con ese lema vivía, respiraba y se hundía cada día un poco más. Una noche cualquiera, después de un día particularmente pesado en el trabajo, Mateo llegó a casa derrotado. Se miró al espejo, y lo que vio no fue solo cansancio. Vio un reflejo apagado, sin chispa, sin sueños. En ese instante, un recuerdo de su abuela le golpeó la memoria. Ella solía decirle: hijo, lo que siembras en tu mente, lo cosechas en tu vida. Esa frase resonó como un eco en su cabeza. ¿Era posible que todo lo que estaba viviendo no fuera producto del destino, sino de su propia manera de pensar? Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Mateo se hizo una pregunta diferente. ¿Y si intento cambiar, qué pasaría si, aunque sea por un día, trato de ver las cosas de otra manera? Era un pensamiento pequeño, casi tímido. Pero como una chispa en medio de la oscuridad, encendió algo en su interior. Al día siguiente, Mateo decidió hacer un experimento personal. No iba a transformarse en un optimista de un día para otro, pero quería probar algo distinto. Cuando sonó el despertador, en lugar de quejarse, respiró hondo y dijo en voz baja: hoy quizá no sea tan malo. Fue un gesto simple, pero diferente. Y con ese pensamiento comenzó su jornada. Camino al trabajo, el transporte estaba lleno, como siempre. Antes habría suspirado con enojo, criticado a todos y maldecido su suerte. Pero ese día, en lugar de quejarse, sonrió a una señora mayor que estaba de pie a su lado. Ella, sorprendida, le devolvió la sonrisa. Por un instante, Mateo sintió algo extraño, ligereza. En la oficina, se presentó un problema con un proyecto. Normalmente, Mateo hubiera dicho: esto es un desastre, seguro no podremos resolverlo. Pero ese día, con un esfuerzo consciente, cambió su frase por: ¿cómo podemos solucionarlo? Sus compañeros lo miraron extrañados. ¿Era Mateo el que acababa de hablar así? Él mismo se sorprendió. Y lo más sorprendente fue que, con esa nueva actitud, encontraron la solución más rápido que nunca. Ese primer día no fue perfecto. Hubo contratiempos, sí. Pero Mateo descubrió que, con cada pensamiento positivo, las cosas parecían fluir un poco mejor. No era magia, era la consecuencia natural de mirar la vida con otros ojos. Los días pasaron, y el experimento se convirtió en un hábito. Mateo empezó a notar cambios en casi todo. Antes veía la lluvia como un desastre. Ahora, la veía como una oportunidad para disfrutar un café caliente y un momento de calma. Antes pensaba que los demás lo atacaban. Ahora, comprendía que muchas veces eran solo malentendidos. Antes veía cada error como prueba de su fracaso. Ahora, lo veía como una lección para mejorar. Y lo más importante, las personas comenzaron a responder distinto.
Sus compañeros lo buscaban más para trabajar en equipo. Sus vecinos lo saludaban con más simpatía. Incluso su familia lo percibía más tranquilo, más humano, más cercano. Lo que Mateo no sabía era que había activado una poderosa ley de la vida. Lo que proyectas, lo atraes. Y como ahora proyectaba gratitud, optimismo y apertura, eso mismo volvía a él multiplicado. Un día, mientras caminaba por el parque, Mateo reflexionó. No había cambiado el clima, ni el tráfico, ni el mundo. Lo que había cambiado era él. Comprendió que la vida no lo había odiado nunca. Él era quien, con su negatividad, había puesto un filtro gris sobre todo lo que vivía. Y ahora, con su nueva actitud, veía la vida con colores vivos. Todos llevamos un Mateo dentro. Todos hemos sentido que la vida nos castiga, que la suerte nos abandona. Pero la verdad es que lo que sembramos en la mente, lo cosechamos en la vida. Y tú, al igual que Mateo, tienes el poder de elegir qué semillas plantar, negatividad o esperanza. Recuerda. La vida no cambia cuando cambian las circunstancias, cambia cuando cambias tú.